de esos temas y buscamos textos de la Biblia que nos expliquen qué dice sobre eso. Sí, Ese es nuestro principal cometido. Después sí creemos que es necesario buscar la arqueología y eso porque ratifica lo que uno está leyendo, que es la Biblia. Estuve claro. buscando en lo que me habías dicho, me olvidé el nombre. Papiro De, Bodmer. exactamente. Y busqué, tengo una biblioteca acá, no la biblioteca en línea, y tenía Sí, una revista muy vieja en el año 56. sí. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice para buscar algo? Me busqué en Wikipedia. Sí, Y ahí sí encontré bastante información. Me llamó la atención porque nunca lo había leído a ese, pero es interesante cómo se encontró, el por qué lleva ese nombre, es por la persona que la halló, la biblioteca donde está, los papiros que ahora tienen, que le dieron, o un intermediario compró y se lo dio al Vaticano para que ellos también lo estudien, porque me decía en la parte final que están bajo estudio ahí en el Vaticano. Se ve que hay personas que se dedican a eso exactamente también. Y papirólogos. Eh, Algo así. Dice expertos que están Sí, como expertos en examinando. papirología. Es, El es, término papirólogo, obviamente, no sé si estará en la RAE, pero lo que son expertos en papirología o en papiros o en claro, manuscritos antiguos. El tema es que yo vi sí, que la sociedad Watchtower, o sea, cuando yo leo, pues yo me meto en el sitio de los testigos de Jehová, porque yo tengo una mente, como le dije, abierta, investigo, me meto a leer. No le tengo alergia a la lectura. Y yo vi que en varias publicaciones, eh, la sociedad, o como se enseña el cuerpo gobernante, cita como apoyo a esos papiros para dar una sí. enseñanza, por ejemplo. Es como que yo diga, vamos a dar un ejemplo. Eh, un ejemplo le voy a dar. Un ejemplo. Eh, el COVID-19 es una pandemia. ¿Pero quién lo dice? Lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo me estoy apoyando En ellos. en claro, en alguien. Claro, Entonces, claro. más allá si eso no es una pandemia, cosa que yo diserte, o sea, me reservo la opinión y tengo mis dudas, pero lo que me estoy apoyando en alguien, ¿no? Es como un ejemplo. Y yo vi que la sociedad o el esclavo, ¿no? Dice que se apoyó o se apoyan esos papiros para algunas enseñanzas. Entonces me pregunto, ¿por qué apoyarse en esos papiros? ¿Porque los considera como válidos o como papiros más cerca de los originales, como una autoridad? Claro. Justamente por eso le había dicho que investigue. Porque se acuerda que estábamos hablando, ahora siquiera hablamos del tema de Jesús y eso, pero se acuerda que estábamos hablando de la cruz y eso la semana pasada. Sí, habíamos quedado. Si quiere lo hablamos otro día y seguimos hablando de Jesús, como a usted le parezca. Es lo mismo. O sea, sea cual tema que busquemos, veamos las referencias bíblicas y ahí vemos qué dice la Bueno, Biblia. sí, Cualquier vamos por parte de la partes. Quedamos en el cualquier parte. papiro, en la cruz. ¿Qué le parece si seguimos con el tema de la cruz? Voy a buscar el Dale, mate, ahí con Santiago. ¿Por qué los bien. testigos no creen que Jesús murió en una cruz? Ahí vengo, voy a buscar el mate. sí, Raúl. Sí, me escucho, Santiago. Ah, está bien, está bien. No, quería saber si me escuchaba bien ahí. Sí, sí, lo más bien. Está bien, está bien. Bueno, la cuestión es que yo acá estaba mirando también, me había pasado Jesús algunas páginas de jw.org para que yo lea, incluso me pasó el video que le mandó el otro día, ¿no? De Jesús, me pasó, Sí, creo que dura 3, 4 minutos. eh, sí, es los últimos que salió. Dije, capaz que le gusta a los chicos. así que sí, sí, es muy interactivo, ¿no?
video que se puede llevar bien, tiene imágenes, todo, así que Sí, realmente estaba muy, muy interesante. La cuestión es que yo, no sé si he leído ahí en jw.org hay como un librito que dice qué enseña realmente la Biblia, ¿puede ser? exacto. Sí, sí. Claro, ahí hay un librito que dice quién es Jesús, por qué él vino a la tierra, eh, por, Claro. eh, qué había hecho él, si había creado algo, si era un creador, y bueno, muchas cosas con respecto a Jesús, dice el libro. Parece que es un libro que ustedes utilizan, ¿no? Para enseñar. Justamente acá lo tengo en la pantalla de la computadora. El capítulo 4 es quién es Jesucristo. Ah, claro. La, Bueno, hay dos. la idea es Sí, sí, agrupa, agrupa ideas para que uno lo vaya analizando por vuelta. Después el claro. 5 es ya te digo, para el 5 también es de Jesús, pero en este ¿Hablamos de caso, ese tema entonces o de la cruz? ¿En qué? Sí, hablamos de Jesús, porque el video que he visto yo, si querés. Ah, bueno, dale. Sí, está bien, sí, lo vimos el video. Sí, sí. claro. Y Y el aparte, Yo 5, se lo compartí, Raúl, yo se lo compartí a él al video para que lo vea. muy bien, está muy bien. claro. Y además de eso, claro, me hizo visitar la página y ahí entré a lo que es este libro, parece que es de que enseña realmente. Y hay como dos partes que habla de Jesús. Está primero en el Sí, capítulo 5 o 6 no me acuerdo, y después como que hay otro capítulo casi en uno de los últimos capítulos, el 11 o el 12 si no me equivoco, que también habla de Jesús ahí. Hay como dos partes, como que no habla del todo en los primeros capítulos, sino que ya más o menos en el 11 por ahí, en uno de los últimos capítulos, habla de nuevo de Jesús. Bueno, pero para hacerlo más simple, que se tome el tiempo él y nos explique cuál es la postura de ellos, por qué no creen y nosotros lo escuchamos. Así no se hace un... claro. Sí, es como decía Santiago, esto es interactivo, diríamos. Por Sí, ejemplo, nosotros creemos en Jesús totalmente. Si no, no estaríamos haciendo esta obra. Él mismo mandó que se hiciera esta obra, ¿no? Lo que la Biblia aclara justamente es quién es Él. Si es el Padre, si es el Espíritu Santo o si es el Hijo, o los tres uno, la enseñanza de la Trinidad, justamente. ¿Por qué uno busca la aclaración de esto? Y para saber la verdad, para adorarlo claro, como corresponde. Tanto a su Padre, saber que es el Espíritu Santo, y Jesús qué lugar ocupa, si, quién es como persona, y como personaje, qué lugar ocupa. Si es parte de una Trinidad, bueno, qué lugar ocupa y qué va a hacer. Si no es parte de una Trinidad, qué tarea va a hacer, porque para algo lo creó y justamente siempre ocupó un papel preponderante en, 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 lo, en lo que Dios organizó. Me llamó la atención porque a veces, pongamos, que yo estuviera creyendo de una manera en Jesús y no lo es. ¿De qué valdría toda mi creencia si al fin del camino, diríamos, me entero de que no era lo que yo estaba creyendo, no me había enseñado bien? En mm, realidad creí equivocadamente. Entonces, Claro, por eso hay que analizar o viceversa. Si por ahí esa cree es que Jesús no la es Dios y resulta que terminó siendo Dios. O sea, hay que verle las dos posturas, porque nosotros está bien. Si nosotros comprobamos bíblicamente que Jesús no es Dios, si lo comprobamos con la Biblia, sí, entonces yo estoy equivocado. Nosotros claro, tenemos que usar la Biblia como fuente de autoridad. la enseñanza de nuestra iglesia está equivocada. Si Jesús no es Dios, ya partimos de la base que la enseñanza de nuestra Que la iglesia estaría... enseñanza está mal, por Sí, ende, si no es Dios, toda la iglesia está enseñando enseñanza falsa. El tema es que claro, también nosotros aceptamos eso, y como usted me dice recién, me dice, hay que ver que Jesús creo, porque resulta que si yo creo que es Dios y después resulta que no es, entonces creí en vano. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, ¿y si Jesús realmente
es Dios, entonces los que creerían en vano son ustedes. O sea, entonces habría que comprobar eso, si es Dios. Claro, claro. ¿Está de acuerdo con Y eso, Raúl? por supuesto, porque Ah, si yo bien. estoy creyendo en algo que no es, no tendría sentido. Claro, claro, Aparte, entiendo. mira, hay un texto acá, Juan 17:3, de por qué nos preocupa saber quién es Él en realidad. Sí. Juan 17:3 dice, esto significa vida eterna, el que llegue a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. En este caso, Él ofrece la vida eterna. Sí. Para esto dice que es necesario que uno lo llegue a conocer bien a Dios y a Cristo. O sea, si yo no lo conozco bien a Dios y a Cristo, en realidad me estaría perdiendo la vida eterna que Él promete. Entonces, por eso es tan importante para nosotros, en este caso, saber quién es quién, o cómo Claro, es la naturaleza en sí de ellos dos. Ese es claro. el motivo. Ese es el motivo. No hay Mm. otro. Después, bueno, En esa época, en esa palabra me quiero enfocar después, que justamente la dijo usted. ¿Cómo es la naturaleza de ellos dos? Esa claro, palabra me gustaría enfocarme después, pero lo sigo escuchando. sí, 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 sí. Por eso es tan importante que uno lo tomamos, porque aparte nos llamamos cristianos, conocer al Cristo. Por eso que siempre buscamos dónde está la verdad. Y la verdad está en la Biblia, no hay otra. Mm. Jesús dijo, Eh, Raúl, sí, eh, mm, Juan 16, o sea, yo quiero que todo lo que digamos lo podamos afirmar con la Biblia, o sea, comprobarlo. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir que, que la única verdad está en la Biblia, yo le puedo decir. sí, Yo le puedo citar Juan 17:17 que dice, tu palabra es verdad. exacto. Cuando Jesús dijo eso, que dijo, tu palabra es verdad, Jesús, ¿a qué palabra se refería? Al Antiguo Testamento, obviamente, porque Lo que Jesús tenían estaba hasta el momento. basando, claro, porque no estaba el Nuevo y se estaba basando en No, las enseñanzas acerca de la procedencia del Mesías y lo que enseñaba claro, acerca del Mesías, por eso dice tu palabra es verdad. Pero, por eso, a partir de ahí, tenemos que ver, yo sí creo que en la Biblia está la verdad, también, yo creo, pero yo no creo que en la Biblia esté la verdad absoluta, completa. Estoy en una Eso es lo que reunión. yo no creo. O sea, la única verdad absoluta de todo debe estar en la Biblia. Eso yo particularmente no lo creo. Igualmente, si usted lo cree y nos puede mostrar con la Biblia eso también, lo escuchamos. bien, bien. Claro. ¿Eh? Bueno, acá o sea, un pasaje de la Biblia, otro. Mateo y Juan específicamente son los que más destacan tanto a uno a otro, ¿no? Dice, Simón Pedro le contestó, porque es cuando Jesús le dice quién era él, quién creían que era. Porque algunos decían que era Juan el Bautista resucitado, otros que era Elías. Pero ahí en Mateo 16:16 dice, Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. O sea, esas palabras como esas dan a entender que los apóstoles en este caso no tenían ninguna duda quién era el Cristo, ¿no? Y qué lugar ocupaba. Sí. Aparte, ellos estaban esperando justamente al Cristo. Él era el Mesías prometido, el que salvaría a la humanidad. Ya por siglos se lo había esperado y ahí llegó y bueno, estaba identificado en este caso. Lo interesante es esto, ¿no? ¿Qué pruebas tendrían ellos de que él era el Cristo?
ellos también tenían que ser personas que estudiaran de la Biblia con el fin de identificarlo o saber quién era, porque en aquel tiempo había muchas personas que también se llamaban así. ¿Cuántos líderes debe haber habido que buscaban sus seguidores, no? Hasta cuando los opositores de Jesús, algunos citaron de otro personaje que en ese caso había estado un tiempo antes de Jesús y también se había declarado el Cristo, tuvo seguidores, pero después, bueno, murió él y desapareció el grupo. En este caso, los apóstoles, para no equivocarse, buscaban pruebas. Por ejemplo, una de las pruebas que está en el Antiguo Testamento, diríamos, es donde nacería Jesús. Creo que ese es Miqueas 5:2. A ver si lo encuentro. Sí. Sigo escuchando, un segundito, sigo escuchando. Siempre, acá está. Esto es algo que ellos tomaron como prueba de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Por el lugar, por ejemplo, donde nacería. Había una profecía, Sí. creo que 700 años antes de que naciera Jesús, se escribió esto. Y de ti, Belén Efrata, la que es demasiado pequeña para entrar entre los planes de Judá, de ti saldrá para mí el que será gobernante de Israel. Su origen se remonta a tiempos antiguos, a los días de mucho tiempo atrás. Sí. Estaba al lugar donde nacería Jesús. Exactamente. Y después Mateo, cuando vienen los astrólogos a Herodes, dicen que era Belén Efrata, ahí leyeron en la ley, y por eso fueron a buscar los niñitos ahí a Belén y mataron de 2 o 3 años abajo, ¿no? Entonces, esa garantía tenían todos, entonces por eso lo identificaban tan abiertamente a Jesús. Pues para nosotros también, por supuesto. Estaba escrito, cumplió, nació ahí, bienvenido sea. Así. Claro. Entonces eso, digamos, que Una de las sería pruebas. una prueba, exactamente, de la Biblia. Una prueba. Hasta había otro, no sé si leyeron No, Daniel. creo que nosotros eso ya lo tenemos claro, ¿no? Desde que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron, quizás no todas, porque todavía faltan algunas por cumplir en el, digamos, lo que sería Las el profecías nuevo. mesiánicas, Exacto. acerca de la pasión, sí. Las profecías mesiánicas están cumplidas y por eso, bueno, aceptamos a Acerca de Cristo, la ¿no? pasión, ¿no? como el Mesías. Lo que Claro. pasa es que además de aceptar a Cristo como el Mesías, que los judíos lo rechazan, ¿no? Los Sí, judíos lo rechazan porque, bueno, había algunos cristianos en los comienzos de los siglos que adoraban a Cristo y ellos le decían que estaban cometiendo blasfemia, porque el único que había que adorar era a Dios Padre. exacto. Entonces los judíos le dijeron a Cristo que se había rebelado ante esa ley y lo crucifica, el Sanedrín lo crucifica. Y además los cristianos en los primeros siglos, todos mueren porque justamente el Imperio Romano les dice, no, ustedes adoran a otro Dios, Sí, a Jesús, y acá no podemos soportar que ustedes crean que es el único Dios. Entonces, eh, eso no está en las leyes romanas, así que lo vamos a tener que perseguir, y lo terminan persiguiendo a todos, bueno, matan a todos los apóstoles en el primer siglo. Pero la cuestión es que creo que el quid de la cuestión es por qué los cristianos del primer siglo creían que Jesús era Dios. ¿Por qué creían en esa? claro. Pero viste que en realidad, si leíamos los textos de Juan recién, el Sí, 7.3 decía, Juan escribió que había que adquirir conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo. Bien. Después Pedro le dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios.
Bien. O sea, es un Dios, obvio, Ah, claro. de un, de un padre que es Dios tiene que salir un hijo que sea Dios. Es menor, pero Dios Eh, al fin, claro, no va a salir un ser Le humano. hago una pregunta, Raúl, por lógica, ¿no? Nosotros Exactamente. por lógica. Claro. no decimos Eh, que Cristo no sea un Dios, es Ah, un Dios menor porque es el Hijo, simplemente, por esa razón. Le Es hago una como un padre y pregunta. un hijo. Son dos personas, una mayor, otra menor, nada más. Vio que exacto. usted, bueno, esto lo anoto porque esto yo quiero anotarlo porque un Dios, un mayor y uno menor. Ok, eso toma apunte porque después lo quiero analizar. Pero vio que usted recién, Raúl, habló acerca de naturaleza, ¿no? Y ahora dice de que Jesús es un Dios menor porque salió del Padre, ¿no? O sea, es un Dios menor según, Claro, claro. Entonces, es un Dios porque tiene la naturaleza del Padre, ¿o no? claro, claro, Bien. obvio. Si nosotros trasladamos eso a lo humano, ¿usted tiene hijos? No, no, no tenemos ni. Bueno, por ejemplo, Raúl, yo tengo hijos, Sí, tienen la misma naturaleza que yo, la naturaleza humana. ser humano, exacto. Bien, pero ¿es humano o es menos humano? No, sigue siendo humano. Bien, por eso nosotros creemos que Jesús es Dios, porque tiene la misma naturaleza del Padre, pero no decimos que es el Padre. Nosotros no creemos eso. Claro. Sí, en eso estamos de Recién me acuerdo, porque citó, sí, hasta Jesús mismo dijo, mira, otro texto, simplemente para citarlo, a ver, Juan creo que era que estábamos leyendo. O sea, hasta Jesús mismo nunca afirmó él mismo que él era Dios. sí, Juan 20. mm, tampoco afirmó nunca que sea Miguel Arcángel. O sea, nunca dijo soy Miguel, ¿no? O sí. Claro, pero bueno, en este caso no, se ve que no fue necesario, simplemente. El, bueno, el 20:17 de Juan, Juan el que más habla de esto. Dice, Jesús le dijo, deja de arrastrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre. Vete donde están mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre, Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. O sea, siempre marcó la diferencia. Él nunca se identificó como Dios, como el Dios Como Padre, Dios Padre, diríamos, ¿no? como Dios Exacto. Padre, ¿no? Siempre se llamó Hijo de Dios. Por eso, mire o sea, a ver si yo lo quiero entender. Tenemos este texto Sí, que Jesús dijo, eh, subo a mi Padre, sí, y dijo al Padre de ustedes. Marcó una diferencia ahí, porque tenemos la sí, filiación por naturaleza y tenemos la filiación por adopción. Jesús ahí marcó una diferencia, dijo, subo a mi Padre, y no dijo a nuestro Padre, dijo al Padre de ustedes. Después dijo a mi Dios y dijo al Dios de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que aún después de la resurrección Jesús seguía siendo humano. Y Jesús siendo hombre, siendo humano, siendo completamente humano, el Padre era su Dios. Y Jesús hasta el día de hoy, nosotros creemos que tiene la misma naturaleza humana y divina. Eso es lo que bueno, nosotros creemos, pero claro, marcó una diferencia de filiación. Ahora, usted recién citó Juan 17:3, sí, que es como es que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan exacto, a ti, el único Dios verdadero, sí, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. muy bien, Y acá yo quiero concentrarme porque, como dice la Escritura, ¿no? Tenemos que discernir y tenemos que profundizar, ¿sí? Tenemos que profundizar.
dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Primero quiero decirle que la versión anterior de la Biblia de ustedes, la versión anterior, Raúl, Sí, dice que estén adquiriendo conocimiento de ti. sí, La versión de ahora dice que te conozcan a ti. Hay una diferencia abismal en adquirir un conocimiento de algo. Por ejemplo, yo quiero adquirir conocimiento de un maestro, pero no quiero conocerlo al maestro, sino que quiero adquirir un conocimiento de él, no conocerlo a él. Son dos cosas distintas. Ahora usted me puede decir, ¿cómo se puede conocer al maestro sin, o adquirir un conocimiento sin conocerlo? Se puede hacer de claro, muchas maneras, adquirir conocimiento de un maestro sin conocerlo. Tenemos los manuales, tenemos en este caso la escritura, ¿no? Entonces, ¿por qué yo debería fiarme en esta traducción que me cambió las palabras? De adquirir conocimiento a que te conozcan a ti. ¿Por qué? Porque si han reconocido de que se tradujo mal la primera versión, entonces ya ahí me hace dudar que también ese texto esté bien interpretado. Ahora, claro. ese texto que dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, también me hace pensar y analizar lo siguiente. Jesús es llamado la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Camino a la vida. Jesús es el verdadero, dice la Escritura en el Apocalipsis, ¿sí? El verdadero. Dice el testigo fiel y verdadero. Exacto, y verdadero, es llamado el verdadero. Y la verdad. Y también ahí en ese texto me dice de que para adquirir vida eterna se necesita conocerlo al Padre y al Hijo. Sí, Entonces me hace pensar de que no basta solamente conocer al Padre, que es necesario algo más. sí, conocer al Hijo. Entonces, para tener vida eterna hay que conocer a dos personas. Y Claro, esas dos personas que yo debo de conocer, me hacen también pensar de que no puedo excluir a una y aceptar a la otra. Si no conozco a los dos, no tendré la vida eterna. Necesito, ¿por qué? Porque ahí hay una cuestión de qué? De autoridad, porque yo digo, no, Señor, Dios Padre o Jehová, yo quiero conocerte a ti únicamente, no, tienes que conocer a mi Hijo, porque si me conoces a mí, solamente no tendrás vida eterna. Tienes que claro, a conocer a los mi Hijo. Bien. Y segundo, volviendo al tema de la verdad, y Jesús es el verdadero, ¿no? Le hago una pregunta a usted. Y usted me dijo que Jesús es un Dios y tiene la misma naturaleza. ¿Usted entonces afirma que Jesús es un Dios verdadero, basado a que es un Dios menor, y que es llamado la verdad, y que es llamado el verdadero? ¿Usted afirma que Él es un Dios verdadero? Claro, porque él siempre dijo la verdad, pero es el Hijo de Dios. O sea, y vos mismo dijiste, no podemos conocer a uno sin conocer al otro. O sea, Claro, entonces es un Dios verdadero. son dos personas. Bien, Esa yo es la conozco, idea. son Por dos ejemplo, personas, mira, nosotros no negamos que sean dos personas, estamos de acuerdo. son un solo cuerpo. No, no, nunca hablamos de cuerpo, es más, no creemos que haya un solo cuerpo. Ah, pensé que, porque la Trinidad enseña eso o no. Yo tengo el catecismo de la Iglesia Católica y tengo manuales de la Iglesia Católica. Si Sí, usted me muestra que la Iglesia enseña que la Trinidad es un solo cuerpo, yo le doy la razón, pero yo no he leído nunca que la Iglesia enseñe que la Trinidad es un solo cuerpo. Mm. ah, Jamás dijo esto, ni la Iglesia lo ha enseñado en todos los siglos que tiene la Iglesia, nunca lo enseñó. La Iglesia lo que sí enseñó son que son tres personas, pero tienen una sola naturaleza, una sola. Tres personas distintas que comparten una sola naturaleza. ¿Es un misterio divino? Sí, pero hay muchos misterios divinos que tampoco lo podemos negar por el simple hecho de no entenderlo. Pero claro. a esto me quiero enfocar. ¿Para usted Jesús es un Dios verdadero o lo ponemos en una categoría de un Dios como Satanás?
No, Satanás era un poco menor porque era uno de los ángeles. Jesús es del Pero es falso arcángel. Satanás, es un Dios falso. Claro, claro, obvio. Así lo dice la Biblia, el Dios de este sistema de cosas. Y Jesús, O sea, mirá cómo la Biblia también lo cataloga al diablo Dios. O sea, claro, sí, 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 Dios de este sistema de cosas. exacto. Y El mira, hay tema es un que texto más. sí, Juan sí, sí, 14, 28 dice, oyeron que les dije, me voy y volveré a ustedes. Si me el aman, Padre es mayor que yo. el Padre es mayor que yo. O sea, volvemos Bien, a repartir. Son bien, espíritus los dos. Pero obvio que uno es mayor y el otro es menor como un hijo, nada más. Esa es la idea nada más que tenemos, no aceptamos eso de parte de la Biblia. ¿Me esperás un poquito? sí. Espera, porque me están mandando mensajes y necesito que yo les mande algo, si no me van a ahorcar. Ah, bien, bien, Sí, bien. sí. Conéctese Ya de vengo. vuelta si quiere, corte y nos conectamos otra vez. No, lo minimizo nada más. Ah, está bien, está bien, está bien. Ahí está. De paso aprovecho para ir al baño. Listo, ya está. Ya mandé lo que tenía que mandar. Bueno, ahí, bueno, ahora vamos con el tema de Juan 14, 28, pero me quiero concentrar en lo último. Entonces, ¿usted está de acuerdo que Jesús no es un Dios como Satanás? En eso estamos de No, acuerdo. no, eso Bien, seguro. Satanás es un Dios falso Tal cual. y Jesús es un Dios verdadero. Sí, él mismo enseñó la verdad. Por Bueno, eso se llama la verdad y la vida. O sea, el problema es que ahí ya tenemos dos dioses verdaderos, Jehová y Jesús. Y Jesús dice el único Dios verdadero. claro, lo Y que bueno, Jesús hacía era enseñar la verdad de su Padre. claro, he hablado con algunas personas que empiezan con algunas premisas o aseveraciones acerca de la palabra Elohim y todo eso, pero son refutables. El No. tema es que yo quería, sí, sí, Nosotros, estoy hablando, por eso estoy hablando sencillamente, obviamente, es lo más simple para que nos podamos entender. claro, Bien, y el tema de Juan 14, 28, ahí me llamó la atención que dice el Padre es mayor que yo. mayor que es el que hablaba, o sea, es más que él, más grande que él, por supuesto. Mayor, claro, mayor. A mí me gusta, por ejemplo, porque a veces hablo o cuando voy al sitio de los testigos de Jehová, yo veo que usan mucho el griego, empiezan a utilizar palabras del griego, porque el griego. Eh, Mayor. Si nosotros leemos la propia Biblia o la traducción del Nuevo Mundo, en Hebreos capítulo 1 habla acerca de Jesús. No sé si lo Sí, podemos leer, si no es ningún sí, inconveniente. ¿Puede ser? no, Para así podemos entendernos mejor. Capítulo 1. estaba buscando. Ailur, ¿me traes la Biblia de Jerusalén? Por favor. La Biblia de Jerusalén. Gracias. Y gracias, hermosa. Bueno, Hebreos capítulo 1. Si se corta, bueno, iniciamos, porque yo a veces tengo mala señal. Bueno. Dale. Ahora sí. Hebreos capítulo 1. Agarra tu Biblia, Santiago, Sí, así sí. lo podemos entender entre todos. Yo tengo la Biblia esta, no sé si, creo que la había mostrado ya la otra vez, una de la traducción de Sí, las bien, la que te sagradas, guste, la que te... de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, dice. Sí, sí.
Sí, la que tenga, no hay Esta la problema. conseguí, me la dio mi abuela, si no me equivoco. Tenía una vecina que tenía una traducción del Nuevo Mundo de estas, ella creo que era Ah, testigo de Jehová, y le regaló una Biblia de estas verdes, y a mí me sí. la regaló, si no me equivoco, mi abuelo. Y tengo otra más que me la regaló un señor amigo mío, que también la tenía en su casa, me dice, tengo una Biblia para regalarte, y me la dio, así que tengo dos de estas verdes. Sí. Pero cuando era chico usábamos eso. Bueno, estamos con el tema de Hebreos, ¿no? Y Raúl había dicho un texto que me pareció muy interesante, que es Juan 14, 28, donde dice el Padre es mayor que yo. Entonces, nosotros no negamos que en cuanto siendo humano Jesús, siendo humano, una persona humana, haya dicho esto, y que siendo humano el Padre es mayor que él. Pero también yo leo, por ejemplo, Hebreos, capítulo 1, versículo 4, Hebreos 1:4, desde el 3 podemos leerlo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, a esto me quiero enfocar, ¿no? O impronta de su ser. El resplandor, la impronta de su ser. O sea que el Padre refleja a su Hijo, y del Sí, Padre no puede salir nada inferior, porque de Dios no puede salir nada inferior a Él, porque en Dios no hay debilidad, en Dios no hay algo que salga de Él y sea menos que Él, porque todo lo que sale de Dios no puede ser más que Dios. Por eso dice el Padre, dice la impronta de su sustancia, y dice, con una superioridad sobre los ángeles. Acá dice en el versículo 4 que Jesús tuvo una superioridad sobre los ángeles, ¿no? Era superior a los ángeles. Pero si vamos al versículo 9, capítulo 1, verso 9, dice que Jesús fue hecho inferior a los ángeles. Entonces tenemos que pensar, ¿era superior a los ángeles o era inferior a los ángeles? Cuando Jesús estuvo en la tierra, era inferior a los ángeles. Lo dice el sí, versículo 9. Y era sí. inferior a Dios. Por ende, si era inferior a los ángeles, entonces era inferior ¿a quién? Al Padre. Bien. Sí, Pero vamos cuando bien. Jesús va al cielo, en el versículo 4 dice que es superior a los ángeles y se sentó en la majestad a las alturas, dice, ¿no? A la diestra de la majestad de las alturas. O sea, después Exacto. cuando subió al cielo era superior, ¿sí? Ahora, tenemos a Jesús siendo inferior a los ángeles y al Padre en la tierra, por eso dijo el Padre es mayor que yo, y tenemos a Jesús en el cielo, superior a los ángeles, y según Filipenses, capítulo 2, siendo igual a Dios, ni mayor ni menor. Porque en Filipenses, capítulo 2, dice, 2:5, dice, el cual, siendo de condición divina, o algunas versiones como la de ustedes, dice forma de Dios, o naturaleza divina, que eso es más fuerte todavía, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? De su igualdad con Dios, dice el texto ahí en la traducción del Nuevo Mundo. Claro. Bien, entonces antes de venir a la tierra, ¿Jesús era inferior o era igual al Padre? Y como hijo era menor. Por eso dice en el Filipenses 2:6 que citás vos, dicen, ni quiso quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a él. O sea, Vamos a él leerlo, nunca, dice.
Lo leemos, lo leemos. Dale, No se dale. puede quitar algo cuando uno ya es igual, ya le pertenece. No hay nada que quitar. Yo no puedo quitarte un trabajo si yo tengo esa misma condición. Yo no puedo quitarte tu puesto laboral si yo tengo el mismo puesto laboral y gano lo mismo que vos y tenemos las mismas condiciones laborales. No lo puedo quitar, porque ya me pertenece el puesto laboral. Entonces, acá dice, el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, o no se aferró a esa igualdad con Dios, sino que se despojó. O sea, Jesús siendo igual, dice el texto, se despojó, tomando la forma de siervo. Ahora, esto es lo que yo quiero preguntarle, Raúl. ¿Vio que el texto dice, siendo forma de Dios? ¿Dice así su versión? Sí, aquí dice a Sí. quien, aunque existía en forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a él. Claro. Bueno, la versión, si es forma de Dios, bien, ahora qué dice, sino que se despojó, dice, ¿no? Y acá dice, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a él. ¿Qué sigue? No El antes 7, bien. no. El 7 dice, no, más bien, dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Es cuando lo mandó a la Bien, tierra. bien. Cuando decía que Jesús era forma de Dios, ¿significaba que sea Dios? No, Y cuando o decía sea, que Jesús era forma de humano, ¿significaba que no, sea no, humano? o sea, no Dios, el Padre, sino era un Dios, el Hijo de Dios, un Dios. Bien, esto es lo que yo quiero entender, Esa así es la lo puedo idea. entender a usted. Cuando Jesús dice, el cual dice siendo forma de Dios, siendo forma, no quiso quitarle, dice su versión, ¿no? No quiso quitarle. No, no pensó en quitarle lugar a Dios. Claro. Su Y versión dice así. eso ¿Por nos qué? trae a la mente una No, situación. no se puede quitar algo que ya le pertenece porque ya tiene la forma. Porque así Claro. como es forma de Dios, y usted me dice, por ejemplo, que siendo forma de Dios no es Dios, entonces la pregunta es, cuando tomó forma de hombre, ¿era hombre o tenía la forma nada más? No, era un hombre. Entonces forma de Dios es Dios, y es por eso que Jesús Exacto. no quiso y no pensó en arrebatar algo que ya tenía, y aparte no solamente eso, sino que él se despojó de una condición, se despojó de una condición, y lo más impactante de esto, lo más impactante, dice, tomando forma de humano, dice usted, de siervo o esclavo, asumiendo la semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Y se rebajó a sí mismo haciéndose obediente a una muerte y muerte de cruz. Y acá viene de vuelta la parte donde viene la exaltación que dice, por eso, ahí está el Padre actuando. Dios le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, porque la palabra otro no está en la lengua griega, y dice, lo exaltó hasta lo más, hasta lo sumo. ¿Cómo dice su versión? En el versículo 9. 9. ¿Le exaltó Por hasta esta, dónde? por esa razón Dios lo elevó a un puesto superior y Bien, bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. bien. Miren lo que dice. Lo elevó a un puesto superior. O sea, supuestamente Dios le dio un premio a Cristo, ¿no? Sí, sí, por Bueno, supuesto. entonces no es un puesto superior. La otra versión dice, lo exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es el lugar más alto. Por ende, si Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, dice la Escritura, a la diestra, y Sí, Dios es el Altísimo, y Jesús está a la diestra, entonces Jesús está en el lugar del Altísimo, porque está a la diestra y en el lugar donde está el Altísimo, y no solamente eso, cuando leemos la Escritura dice, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir?
a donde estaba antes. Entonces Dios no le dio un puesto superior, no, sino que lo elevó donde estaba antes. Porque si usted me da un puesto superior al que yo tenía, no estoy subiendo a donde estaba antes, me dio un puesto superior. Entonces, por eso la versión dice, la mayoría de las versiones, y la de usted mismo, la versión negra, o Sí. la versión verde, ¿qué dice Santiago? No, la Dice, versión verde también dice lo mismo. Le ensalzó un puesto superior. bueno, generalmente la mayoría de las versiones dice hasta lo sumo, o hasta lo Yo más tengo alto. la Reina Valera, dice sí, la Reina Valera dice hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Bien, pero entendemos de que esa exaltación, donde Dios exalta la humanidad del Hijo, la humanidad, ¿por qué? Porque Cristo ya tenía una glorificación celestial, por eso dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, siendo divino, Jesús ya tenía una gloria con el Padre, pero faltaba exaltar la humanidad del Hijo. Por eso le dice, que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba antes. ¿Dónde estaba antes? Yo tengo a Santiago acá, ¿no? Y yo quiero que Santiago después vuelva a este mismo lugar. Yo lo mando abajo, que haga su misión, y después le doy un puesto superior, pero yo lo pongo en el mismo lugar. Entonces no es un puesto superior. Lo estoy poniendo en el mismo lugar. Y Jesús dijo, que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? ¿Estaba en un lugar superior, le dio el Padre? ¿O simplemente Jesús estaba a la derecha del Padre? Porque dice que lo exaltó a la diestra de la majestad de las alturas, a la diestra. Sí, sí. Entonces, ese lugar, la diestra, ese lugar es lo sumo, el lugar más alto que hay. Y lo puso a su diestra. Por eso, La Biblia. entonces, si está a la diestra del Altísimo, porque está en un lugar altísimo, el alto, el lugar sumo, donde está la divinidad, la majestad, entonces Jesús es el Altísimo, ¿entiende? O es un Dios altísimo. Eso es lo que yo me gustaría entender. Claro. Claro. Eso es lo A que Jesús siempre. creemos nosotros, ¿no? Claro, está bien. Está bien, por eso, como decía al principio, compartimos Raúl, lo escucho. cosas que aprendemos. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, Jesús sí está en un puesto superior porque, obvio, le dio más autoridad a la que tenía antes por haberse mostrado fiel. E íntegro a una prueba que todavía no la había vivido y la vivió en la tierra. Obvio que le dio una recompensa. Eso seguro. Pero no era el lugar donde estaba antes. No. Porque no, Jesús porque dijo, lo elevó más todavía, dice. pero Jesús dice en la Escritura, ¿esto os sorprende? ¿Qué si vieres al Hijo del Hombre subir, o sea, subir a donde estaba antes? Y ahora me gustaría leer por último, y me voy a poner el termo, perdón, Salmo 47:5, en la versión de usted, si puede ser. A ver, te busco. Por favor, Raúl. Ahí voy a poner agüita acá en el... ¿Ya? Sí. Estamos, sí. No sé Bien. si lo puedo... 47:5. En adelante, sí. Dios ha ascendido en medio de gritos de alegría. Jehová en medio del sonido del cuerno. Bien, ¿quién es el que ascendió? Este texto que dice acá. Y es Es una canción interesante. que Dios ascendió en medio de gritos y alegría. Es O sea, no es interesante. que... Sí. Pero sigue. En medio del sonido del cuerno, canten alabanzas a Dios, canten alabanza a nuestro Rey, canten alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra, canten alabanza y sean perspicaces.
Dios ha llegado a ser Rey de las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Amén, ahí está. Mire, Raúl, esto es lo que yo, por último, así lo escucho a usted ahora. Esto solo Dale, quería. dale. Vio que el Padre exalta al Hijo, como lo vimos en Filipenses. Sí, Fíjese lo que dice este salmo. Dios, Yahvé, ¿no? Nosotros creemos que el nombre de Dios es Yahvé, pero creemos sí, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, nosotros creemos que Dios, nosotros católicos, sí, según el Salmo 47:5, dice que Dios ascendió, o sea, subió, ¿no? Mm, Y la Escritura dice que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba antes. No solamente ascendió, sino que se sentó. O sea que en algún momento no estaba en ese lugar que le corresponde, sino que había descendido para subir o ascender y sentarse. Después dice, es rey. Ahí tenemos al Hijo de Dios reinando. Y se sí. sentó. Entonces la pregunta es, si este no es Jesús, este salmo, no le corresponde a Cristo, ¿en qué momento Dios ascendió o en qué momento descendió para tener que ascender? ¿En qué momento dejó su trono para volver a sentarse? ¿Y en qué momento llegó a ser rey si siempre fue rey del universo? claro. Es Sí, interesante, ¿no? Interesante. es interesante también el contexto en qué ámbito, en este caso los israelitas o los hijos de Coré, que eran los que cantaban esta canción, escribieron estas palabras. Exactamente, sí, Ellos sí, cantaron esto cuando los israelitas fueron liberados de Egipto. claro. Eh, Que es, por decirlo así, en aquel tiempo estaban como esperando el cumplimiento de la liberación. Claro, por ejemplo, también tenemos el Salmo cuando David en sus momentos cantaba o escribía o sea, decía los salmos, también se lo cumplían al Mesías. ¿Me explico? Sí, Por ejemplo, sí, sí. cuando dicen, tenemos varios, ¿no? Me dieron hiel a beber hiel, ¿no? Cuando dice, o todos mis huesos se conjuntaron, o Sí, lo dijo en determinado momento por algo, pero era una aplicación mesiánica. Yo lo sí, que me era una gustaría profecía. saber es prácticamente que ese salmo dice que Dios, Jehová, ascendió, se sentó y llegó a ser rey, llegó a ser rey. Yo me gustaría saber en qué momento Dios descendió para ascender, abandonó su trono para volver a sentarse, y en qué momento no era rey para ser rey. Claro. Claro, hay expresiones que nosotros no entendemos porque acá no las aclaran en qué momento fueron eso y por qué los hijos de Coré escribieron esas expresiones. Más bien eran para alabarlo por todo el acto poderoso que había hecho. En ese caso, en esta Y aparte, no situación, sé por si haber... leyó, Raúl, ahí dice, ascendió entre gritos de alegría. Y cuando Jesús Sí, ascendió al cielo, los discípulos lo alababan. Aún los ángeles lo acompañaban en la ascensión. claro. ¿Y qué hizo Jesús? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y fue coronado rey. Pero son dos escenas diferentes y dos tiempos diferentes, aunque sean expresiones iguales, evidentemente. Pero Claro. acá lo que queremos aclarar a esto, ¿no? Lo que buscábamos desde un principio es que hay un padre y hay un hijo, no son la misma persona, son dos. Para nada. está bien. Eso nada más lo que buscábamos. Después, ciertas cosas tal vez la entendamos o no. Bueno, esperamos que Dios en su momento nos haga ver, por medio de su palabra, la Biblia, qué es lo que quiso decir y en qué aplicación le da a este punto, en este caso. Una Mire, Lo que Raúl. sí, preguntita, Raúl, Sí, una preguntita. ¿Usted cree que, por ejemplo, el día de mañana, con un entendimiento quizás, como usted creo que había dicho, de un entendimiento como progresivo, ¿no? Que, exacto, que cada uno... ¿Usted cree quizás que el día de mañana la sociedad o los testigos de Jehová, quizás en un entendimiento progresivo o más adelante,
quizás podrían llegar a entender que Jesús es Dios, igual que el Padre, o directamente no lo van a entender así y ya el entendimiento está cerrado ahí. Es que de acuerdo a la Biblia, está Jehová que es el Padre y Jesús que es el Hijo. No hay Claro, otra cosa pero que dé a entender. Nunca se llamó él, qué sé yo, nunca se dijo que era igual a Dios, dice él, nunca se dijo soy igual a Dios. lo dijo San Siempre Pablo igual, lo dijo dijo que era San Pablo, que él era igual a Dios. Pero mire lo que dijo usted, dice de que según la Biblia eso nunca va a pasar, nunca van a creer de que Jesús sea Dios. Esto es lo que dijo usted, por más que esté el entendimiento progresivo. nunca que Ah. sea el Padre. No, bien, Raúl, Eso cada es vez que... Dios. Sí, Jesús es un sí, sí. Dios. Sí, Raúl, cada vez que lea una revista de las que lee usted, no sé si es Atalaya, a mí me han regalado varias, tenga Sí, presente esto. Si la revista Atalaya dice de que nosotros, los católicos, creemos que Jesús es el Padre, si les dice eso sí. en la revista, no es así. En todos los católicos del mundo no creen que Jesús sea el Padre. No creemos que Jesús es el Padre. Yo Si usted lo lee personalmente, en su no, no, versión de la sí, Atalaya, sí. le va a decir que sí, pero nosotros como católicos le decimos no, le están diciendo algo que no creemos. mira, es uno de los pocos que vos me decís eso, de lo que he hablado, ¿no? Hasta he hablado con monjas, como así, como cualquier persona, con sacerdotes mismos, y muchos creen que sí, son los tres en un solo cuerpo. Una vez uno de ellos me lo ilustró de este modo. Me encendió tres fósforos, los unió y dijo, así es la Trinidad. Los tres juntos con la misma llama, diríamos. Entonces me explicó que No para él, cuerpo, no cuerpo. no, para él me explicó de ese modo que por más que parezca distinto, pero están unidos los tres en un solo cuerpo, una Trinidad. Bueno, Eso es lo que sí me le dijo, explico. eso es lo que me dijo esa monja y ese sacerdote. Y Mire, algunos profesan el catolicismo. Por eso me sorprendes, me Jesús, sorprendés gratamente en realidad, porque es un padre y un hijo, eso está bien, descartado. es por ejemplo, Jesús es sacerdote y víctima. Sí, así Jesús lo es dijo la Biblia. pastor y es oveja. También cumple los papeles en su momento, de Jesús, acuerdo a, la de escritura acuerdo al, dice que Jesús, bueno, es sacerdote, altar y víctima, y Jesús es oveja y es pastor. Ahora, toda la historia, desde el año primero, desde el siglo I hasta hoy, desde el siglo I, hace 2000 años, todos los cristianos fieles creían que Jesucristo tenía la misma sustancia o naturaleza del Padre. Aún antes del concilio de Nicea, 300 años antes, o 265 años antes. Es más, para dibujarle la Trinidad, por ejemplo, a mí me querían decir que la Trinidad era pagana, que venía de los babilónicos, que venía de las tribus paganas, de los caldeos. Y yo me puse, ¿por qué voy a creer eso? No, voy a investigar. Por ejemplo, sí, yo tengo un anillo. Los anillos vienen de los saturnales. No voy a decir que yo soy pagano. Por ejemplo, los testigos de Jehová están de acuerdo que se puede remontar un barrilete o una cometa, lo dice la revista La Atalaya. Y yo no voy a sí. creer que sean paganos o que estén invocando a la lluvia para traer agua a la tierra como hacían los paganos con los barriletes. O sea, si yo voy a creer todo lo que me dicen sin analizar, me van a engañar. Si a mí me dicen, no, los católicos creen en trinidades paganas, por ejemplo, otro ejemplo le voy a dar. El dios Marcias murió en un madero, el dios Marcias griego, murió en un madero, en un palo, el dios griego Marcias. Yo no voy a creer que Jesús es el dios Marcias. ¿Por qué? Porque alguien me dice de que hay alguien que murió en un madero. Y la mayoría de las tríadas egipcias en realidad no eran tríadas, sino que eran familias de dioses.
no solamente tres, sino familias de dioses. Ahora, para que usted me pueda entender lo que yo quiero decir, por ejemplo, Raúl, usted hierve agua, usted usa hielo en verano, y usted toma agua líquida, las distintas formas del agua, pero la Sí, sustancia es una sola, sí, sí, sí. H2O, o toma Sí. distintas aguas. No, no es lo mismo. O sea, Es lo en mismo. eso, en eso estamos totalmente de acuerdo. O Bueno, sea, así explicamos Jesús, nosotros la Trinidad. Raúl, mire Son una Jesús es cosa. tres Padre, Sí, Raúl, distintas, Jesús pero la son, misma sustancia. son la una misma sustancia, cosita. están hechos, son Acá, elementos mire, espirituales. nosotros tenemos acá el catecismo, que acá es donde está Sí, la enseñanza oficial de la iglesia. O sea, sí, nosotros, quizás por ahí puede haber algún católico que le esté diciendo algún error, pero la enseñanza oficial es la que tenemos nosotros acá en el catecismo. Y con respecto a la Trinidad, dice acá en el 254, dice que las personas divinas son realmente distintas entre sí. Los Dios escucho, los Padre, sigo escuchando. Dios Hijo sí, y Espíritu Santo, que dice, no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El Hijo no es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo, el que es Padre o el Hijo. Son distintos entre sí. Eso es lo que dice la enseñanza oficial, ¿no? claro, Ahí se claro. da cuenta de que nosotros no creemos lo que le dijeron a usted. Nosotros no Bien, creemos que sea el Padre. bien. Entonces, ahí coincidimos, no tengo ninguna duda. O sea, por eso me gusta esta charla, porque uno comparte las cosas que sabe. Después, bueno, optaremos por el camino que uno quiera seguir, por supuesto. Ese es el propósito. Exactamente. Pero la verdad que yo quizás, no sé si será la primera persona o quizá el primer testigo de Jehová con el cual conversé que acepta esto, porque yo por ahí, o Avísale leyendo, que ahí voy, ¿no? por favor, está en la puerta. O leyendo Escucho, escucho. el video, viendo el video que me mandó, no parecía, el video, por ejemplo, que vimos, no parecía que enseñe esto, ¿no? Sino más bien que Jesús solamente era un hombre poderoso. O sea, el video que vi yo, ¿no? Digo. No, la idea es, ahí el video marca que son padre e hijo, que Cristo vino a entregar su vida por nosotros y que volvió a los cielos y está en una posición superior a la que tuvo antes de bajar del cielo a la tierra. Que son Obvio distintos. porque, Sí, como decía Jesús, llegó a tener un premio por el hecho de la tarea que hizo, que fue enorme, darnos la esperanza a nosotros ahora de salvarnos del pecado y la muerte. claro. O sea, lo que remarcaba el video era que solamente eran dos personas distintas. Eso es lo que marca el video, Claro. nada más. Bueno. Es, En realidad, si es eso, es lo mismo que creemos nosotros. Creemos que son dos personas distintas. Solamente creemos que comparten, como había dicho Jesús, la naturaleza, ¿no? La naturaleza claro, divina. sí, Pero sí, nosotros, en eso, pero nosotros no podemos separarlos como si fueran dos dioses distintos, porque ahí caeríamos en creer en más de un dios, en un politeísmo. claro, claro, Entonces, claro, si nosotros separamos y decimos Jesús es un Dios distinto al Padre menor y el Padre es mayor, ya tendríamos ahí dos dioses, uno mayor claro, y uno menor. Entonces, lo que estaríamos haciendo es caer en lo que se llamaría politeísmo, ¿no? Por eso nosotros claro, no creemos que hayan dos dioses o tres, sino creemos que hay uno solo. claro. Estoy Nosotros acá. vemos aceptamos lo que la Biblia dice en el sentido de que son de la naturaleza, en el sentido son dos personas espirituales. Jehová su Padre, Jesús el Hijo. Lo que sí estamos totalmente convencidos, por eso no es que significa que adoramos a muchos dioses, sino más bien que
Jesús sigue la idea totalmente que su padre le marcó, hizo todo lo que su padre le dijo. Él cuando estuvo en la tierra dice, yo he hablado lo que mi padre me enseñó, vine a hacer lo que me mandó. O sea, él nunca arrebataría la gloria, ni buscaría adoración como la adoración que se le debe a su padre. Por eso en ese aspecto, por más que sean dos, la idea es una sola. Jesús sigue a su padre en todo. Nunca va a ser como el diablo, que él sí que quiso adoración y la sigue buscando, por supuesto, ¿no? ¿Qué es adorar? Raúl, para usted. ¿Y esto lo podemos dejar para la otra semana? Sí, no hay problema. Sí, sí. Listo. La semana que viene charlamos otra vez. Sí. ¿O no tiene tiempo? No tiene tiempo, o sea, ¿el tema de adoración o quiere que cortemos la charla acá? Dejamos acá y buscamos y dejamos que es adoración. Bueno, listo. Porque era yo a las 5 el miércoles próximo, ¿no? Dale. Listo. Dale. ¿A qué hora, Raúl? Y a las 4 voy a tratar de cumplir. Está bien, A sí. las 4. Yo creo que sí puedo. Dale, cualquier cosa nos avisamos y corremos el horario o lo movemos de alguna manera, no hay problema. A ver si me fijo un toque, a ver si tengo compromiso a las 4. Yo tengo mi agenda. Dale. Un segundito. Sí. Y si no, Un segundito, Raúl. Porque el viernes también tengo a la tarde un poco más margen para moverme. Un segundito, a ver si yo tengo este miércoles, este jueves próximo. Tengo... Bueno, ¿cuándo entonces? ¿Miércoles o viernes? Miércoles o viernes. ¿El viernes te parece, Santiago? Sí, no tengo problema. Listo, el viernes entonces, Raúl. Dale, lo tengo. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Listo, nos vemos, Raúl. Sería este Santiago, viernes, perfecto. ¿no? El próximo. Sí. El otro, exacto, la otra semana. ¿Este? Dale, el otro. El otro viernes. Listo, Raúl. Nos vemos. Que descanse. Buen fin de semana. Buena tarde. Chau, Listo, chau. Raúl. Chao, hasta luego. ¿Estás? Bueno. Sigue grabando, ¿no? Bueno. Che, voy a subir. Lo subo así todo. les mienten. Así les mienten, porque vos fíjate que vienen con un adoctrinamiento de la revista Atalaya que es mentira. Pues nosotros no creemos lo que le dice la Atalaya. O sea, el testigo de Jehová tiene que analizar por qué la Atalaya me miente, tiene que decir, ¿por qué la Atalaya me miente diciendo que los católicos creen que Jesús es el Padre? Eso es lo que tiene que analizar un testigo de Jehová honesto. Decir, no, alto, los católicos no creen esto. ¿Por qué la Atalaya me miente? Analícenlo. Bueno, gente, un abrazo. Es lo mismo yo que digo dicen gente y yo estoy acostumbrado a decir gente. No está viendo nadie. Bueno, es lo mismo que los protestantes, ¿no? Un abrazo, Santi. Así que bueno, es lo mismo que los protestantes, ¿no? La enseñanza que nosotros creemos nunca la analiza. Así que espero que se dé cuenta el señor y vemos qué pasa. Este video va a ser subido al canal. Listo, dale, un abrazo. Así que dice, un abrazo.